La taberna galáctica bullía con la habitual cacofonía de voces alienígenas, pero un silencio cayó sobre la multitud cuando la comandante Sarah Chen entró por la puerta incluso años después de la infame prohibición humana. La visión de un guerrero humano todavía imponía respeto y miedo. El rostro curtido de Sarah llevaba las cicatrices de incontables batallas. Su ojo izquierdo cibernético escaneaba la habitación. Con fría precisión se dirigió a la barra, ignorando los susurros y las escaleras que la siguieron a su paso. Tierra y whisky solo le gruñó al camarero un ser gelatinoso que tembló levemente mientras le servía su bebida, mientras Sarah sorbía su whisky. Una imponente criatura insectoide se acercó sigilosamente a ella. Sus mandíbulas chasquearon nerviosamente antes de hablar. ¿Es cierto?, preguntó el alienígena a su traductor, luchando por transmitir el asombro en su voz. Las historias sobre la batalla de Próxima Siglo el cielo orgánico de Sarah se estrechó. Depende de qué historias hayas escuchado. Ella respondió con brusquedad. Los ojos compuestos del insecto parpadearon de emoción. Dicen que una sola batalla, humana. El crucero resistió a un arma Sarkhan entero con el que lucharon los humanos. Con tal ferocidad que volvió locos a los Sarkonans, una sonrisa amarga cruzó el rostro de Sarah. Mientras los recuerdos de ese día infernal inundaban los gritos de sus camaradas, el acre olor a metal quemado. La desesperada última resistencia que se había convertido en materia de leyenda. Hicimos lo que teníamos que hacer. Dijo en voz baja lo que nadie más podía. La taberna se había quedado en silencio, cada oído y apéndice sensorial alienígena, esforzándose por captar sus palabras. Sarah suspiró al darse cuenta de que tendría que darles algo más. Los Sarian pensaron que nos tenían acorralados. Aislados de los refuerzos superados en número 100, aún no exigieron nuestra rendición. Hizo una pausa, tomando un largo trago de whisky. Respondimos embistiendo nuestras naves dañadas. Contra sus naves de mando, los fantasmas ondularon entre la multitud, los insectoides. La antena se movió con incredulidad. Pero eso es suicidio. El ojo cibernético de Sarah brilló ferozmente. Esa es la humanidad. No sabemos cómo rendirnos. Incluso cuando las probabilidades son imposibles, encontramos una manera. Ella se puso de pie, sus manos llenas de cicatrices agarrando la barra. Luchamos con todo lo que teníamos: armas improvisadas, combate cuerpo a cuerpo en cero de él, incluso reprogramamos nuestros puntos de mantenimiento en drones Kamaka. Los extraterrestres escucharon en silencio envolvente, mientras Sarah relataba la brutal batalla de 72 horas, cómo el ingenio humano y la pura determinación habían superado a los arianos superiores en tecnología. Al final, incluso los clientes más xenófobos se sintieron asombrados por la tenacidad humana, y que Sarah concluyó que beberse el último trago de su whisky es la razón por la que nos temen, porque nos prohíben sus preciadas guerras. Como si en Q, el proyector holográfico de la taberna, cobrara vida el rostro imperioso del gran árbitro. Zack, líder del Consejo Galáctico, llenó la pantalla. Ciudadanos de los sistemas aliados, el alienígena Aven en tono. Hoy se conmemora el 5º aniversario de los acuerdos Centinela, 5 años de paz, hechos posibles por la exclusión de los raza humana guerrera de asuntos galácticos. El puño de Sarah se cerró. Sus nudillos se pusieron blancos. El insectoide a su lado se movió incómodo. Recordemos a Zeta. Continuó el caos y la destrucción provocados por la participación humana en conflictos en toda la galaxia, sus tácticas impredecibles, su desprecio por las bajas aceptables. Allí la transmisión se disolvió en estática cuando el ojo cibernético de Sarah emitió un pulso EMP localizado. Ella arrojó un chip de crédito al sorprendido camarero. «Lo siento, por el proyector», murmuró. «Envíeme la cuenta». Mientras Sarah se dirigía a la salida, el insectoide gritó. «Pero, comandante, no. ¿Te molesta que te dejen de lado? Después de todo lo que has hecho por la galaxia», se detuvo en la puerta, su silueta enmarcada. «Comienza el atardecer alienígena afuera. Pueden prohibirnos de sus guerras», dijo suavemente. «Pero no pueden cambiar quiénes somos y un día nos necesitarán de nuevo con eso». Sarah Chen salió a las calles iluminadas con neón del puerto espacial, dejando atrás una taberna llena de extraterrestres lidiando con una nueva comprensión y miedo al
Potencial de la humanidad, pocos sabían que ya estaban en movimiento fuerzas que destrozarían la frágil pieza de los acuerdos Centinela. El exilio de la humanidad estaba a punto de ser puesto a prueba de manera definitiva. La amenaza creciente, la Cámara del Consejo Galáctico, un vasto anfiteatro de estructuras cristalinas y pantallas holográficas, estaba alborotada. Representantes de 100 especies diferentes discutían en una cacofonía de voces traducidas, su agitación palpable incluso a través de la inmensidad del espacio. En el centro del caos estaba Cera, la embajadora arcturiana, su luminis y piel agujereadas por el estrés mientras se dirigía a sus compañeros. El enjambre es real, gritó, sus tentáculos retorciéndose. Con frustración, las colonias exteriores de mi gente ya han caído. Si no actúen ahora, todo el sector Arcturus será invadido dentro de un mes. Estándar, el gran árbitro Z, envolvió su mazo, su eco atronador, silenciando la cámara. Sus rasgos Aben eran severos mientras inspeccionaba a los delegados reunidos. Hemos escuchado su súplica, embajador Ser, dijo, su voz fría y mesurada. Pero debemos abordar esta situación con precaución. Los sistemas aliados no pueden precipitarse de cabeza hacia otro conflicto prolongado. Una pantalla holográfica parpadeó a la vida en el centro de la cámara, mostrando imágenes granuladas de una flota insectoide masiva. Las naves se movieron con una sincronicidad inquietante, consumiendo todo a su paso. El enjambre desafía todos los intentos de comunicación, informó el almirante Kex, el líder reptil de la Fuerza de Defensa Aliada. Sus bionaves son altamente resistentes a nuestras armas convencionales y parecen adaptarse rápidamente a nuevas tácticas. Murmullos de miedo ondearon a través de la asamblea. Las plumas de Zack se erizaron en agitación. ¿Qué pasa con nuestras propias flotas? Almirante, preguntó. Seguramente podemos reunir una defensa. Las escamas de Caix se oscurecieron, un signo de profunda preocupación en su especie. Nuestras simulaciones muestran que incluso con el poder combinado de todos los sistemas aliados, sufriríamos pérdidas catastróficas. Los números del enjambre son abrumadores. El silencio cayó sobre la cámara mientras la implicación se hundía. Fue Grix, el ministro de Comercio vulcano, quien finalmente expresó lo que muchos estaban pensando: ¿qué pasa con los humanos? La palabra lengua en el aire como una granada activa. Los ojos de Zack se entrecerraron peligrosamente. Los acuerdos de Centinela son claros, siseó. Los humanos tienen prohibido participar en la guerra galáctica. Sus métodos son demasiado extremos, demasiado impredecibles. La forma gelatinosa de GX onduló con determinación, y sin embargo fueron esas mismas cualidades las que nos salvaron de la amenaza sariana, tal vez frente a este nuevo enemigo. No, Zack golpeó su mazo. No desharemos años de paz y estabilidad desatando a esos salvajes sobre la galaxia una vez más, mientras el Consejo estallaba en nuevas discusiones. Una figura solitaria salió de la cámara sin ser notada, la ayudante junior a los Terran, misión de observación. Había escuchado suficiente. Su corazón se aceleró mientras se dirigía al centro de comunicaciones seguro dentro de una cabina protegida LTH. Activó un transmisor entrelazado cuántico. La cara que apareció en la pantalla era familiar para todos los humanos. En la flota galáctica, la almirante Helen Vázquez, líder de facto del ejército, exiliado de la Tierra, la almirante LTH susurró, su voz urgente. Está sucediendo. El enjambre es real y el Consejo está paralizado por la indecisión. El rostro curtido de Vázquez permaneció impasible, pero sus ojos brillaron con una mezcla de preocupación y anticipación. ¿Qué tan malo es? LTH, peor de lo que temíamos. Los arcturianos ya están bajo ataque, y la Fuerza de Defensa Aliada admite que están superados. Pero el gran árbitro se niega a considerar siquiera levantar la prohibición de la participación humana. La almirante permaneció en silencio durante un largo momento. Su mente claramente estaba corriendo. A través de escenarios y contingencias finalmente habló: iniciar protocolo. Lázaro, es hora de despertar a los durmientes. Los ojos de él se abrieron de par en par. ¿Estás seguro de que una vez que activemos las flotas ocultas, no hay vuelta atrás? El Consejo lo verá como un acto de guerra. La expresión de Vázquez se endureció. Si esperamos su permiso, puede que no quede una galaxia para salvar.
La humanidad no pasó los últimos 5 años preparándose para nada. Sabía que este día vendría cuando LTH se movió para cumplir sus órdenes. Vázquez agregó y envió un mensaje. A Sarah Chen. Dile que le diga que el exilio terminó. Necesitamos a todos los veteranos que podamos. Llegar a la mitad de la galaxia en un campo de asteroides anodino. Los motores antiguos rugieron a la vida. Dreadnoughts masivos ocultos a simple vista como para relictar. Las operaciones mineras comenzaron a encender sus sistemas en bases secretas y células durmientes en todo el espacio aliado. Los soldados humanos y los pilotos recibieron la llamada que tanto temían y anhelaban. La humanidad iba a la guerra. En la Cámara del Consejo, el debate continuó. Pero fue interrumpido por una alerta prioritaria de la frontera arcturiana. La pantalla holográfica cambió para mostrar una visión aterradora. Un enjambre de flotas de un tamaño sin precedentes se preparaba para atacar el corazón del espacio aliado mientras el pánico se apoderaba de la asamblea. Una nueva transmisión atravesó el caos. El rostro de Elina Vázquez apareció. Su expresión, miembros decididos del Consejo Galáctico, comenzó a hablar constantemente. Hace 5 años nos exiliaron porque temían nuestros métodos. Hoy les ofrecemos una opción. Acepten nuestra ayuda o vean caer sus civilizaciones. El gran árbitro Zack farfulló indignado, pero antes de que pudiera responder comenzaron a llegar informes de toda la galaxia. Las flotas humanas se estaban movilizando para interceptar el avance del enjambre en el sector arcturiano. Sarah Chen estaba de pie en el puente de un crucero de batalla reactivado. Su ojo cibernético brillaba mientras inspeccionaba a su tripulación. Una mezcla de veteranos, canosos y soldados jóvenes que se habían entrenado en secreto para este momento. Todos los hombres gritó con su voz, llevando el peso de las futuras estaciones de batalla de la humanidad. Tenemos una galaxia que salvar. La flota humana se enfrentó al enjambre en los cielos sobre Arcturus. El resto de la galaxia se llenó de asombro y terror. La humanidad se desató una vez más sobre el campo de batalla cósmico y la verdadera prueba de su destreza estaba a punto de comenzar. La humanidad se desató. El vacío del espacio estalló en una sinfonía de destrucción cuando las naves de guerra humanas chocaron con las naves biológicas del enjambre sobre Arcturus. El crucero de batalla desafiante de la comandante principal Sarah Chen encabezó el asalto. Sus cañones de plasma abrieron fuego a través de la armada insectoide. Patrón evasivo Delta. Sarah ladró. Su ojo cibernético procesaba los datos del campo de batalla más rápido de lo que cualquier mente orgánica podía concentrar el fuego. En sus naves líderes, la flota humana se movió con una fluidez que Delhi, su exilio de 5 años, naves más pequeñas, se lanzaron entre las naves del enjambre que desplegaban armas experimentales desarrolladas en secreto durante su Ben M. Teniente, Ravi Kapoor. El oficial táctico de Sarah gritó desde su puesto. Comandante, el enjambre se está adaptando a nuestros patrones de ataque. Las naves están evolucionando en tiempo real. El ojo orgánico de Sarah se entrecerró. Entonces tendremos que evolucionar más rápido. Iniciar la operación Shimra en toda la flota humana. Las naves comenzaron a reconfigurarse. Se cambiaron los sistemas de armas modulares. Todo el blindaje se reorganizó. Y se cambiaron las firmas. Fue una táctica nacida de las mayores fortalezas de la humanidad: adaptabilidad e imprevisibilidad. El enjambre, a pesar de toda su superioridad biológica, se encontró superando en maniobras a las naves humanas que habían sido presas momentos antes. De repente se convirtieron en depredadores que explotaban debilidades que la mente colmena. Ni siquiera se había dado cuenta de que existían en la superficie del planeta los refugiados arcturianos. Observaron con asombro cómo cambiaba el rumbo de la batalla Cera. La embajadora A.R. Wana estaba entre su gente. Su piel luminiscente latía con esperanza. Por primera vez en semanas, por el eterno Mebú susurró. En realidad lo están haciendo. De vuelta en el desafiante Sarah se permitió una sonrisa sombría cuando otra nave nodriza del enjambre sucumbió a su asalto, pero la victoria fue la voz del efímero comandante Rai. Era urgente. Estamos detectando una oleada masiva de energía de la flota enjambre. Algo grande está llegando. El tejido del espacio pareció desgarrarse cuando una colosal bionave emergió del espacio plegado.
eclipsó incluso a los dreadnoughts humanos más grandes. Su superficie estaba surcada por armamento orgánico. La reina Sara respiró, reconociendo la nave de mando de las reuniones de inteligencia. Todas las naves se forman en el Desafiante. Derribamos esa cosa. Podríamos ganar esta guerra mientras la flota humana se reagrupa para un asalto desesperado. El paisaje político galáctico estaba sufriendo su propia agitación en las salas del Consejo. El gran árbitro Zack observó cómo se desarrollaba la batalla con una mezcla de asombro y pavor. Los humanos estaban deteniendo la marea. Sí, pero ¿a qué costo? Sus tácticas eran tan brutales e impredecibles como siempre. Debemos pedir la paz con el enjambre. Sox declaró que sus plumas se erizaron ansiosamente ante las acciones de los humanos. Condenadnos a todos a una guerra sin fin. Pero una creciente coalición de delegados lo silenció. Grix, el ministro de Comercio vulcano, se levantó para dirigirse a la asamblea con el debido respeto. El árbitro, el ser gelatinoso, balbuceó en los humanos. Están salvando nuestros mundos mientras debatimos que es hora de que admitamos nuestro error al exiliarlos. La cámara estalló en un coro de acuerdo. Las especies que una vez habían temido a la humanidad, ahora los veían como su última y mejor esperanza de supervivencia en el espacio aliado. Otras flotas humanas se enfrentan a un enjambre de persiones. Cada batalla era un testimonio del ingenio y la determinación humanos en el sector oriano. La almirante Vázquez dirigió una incursión audaz en un mundo colmena enjambre. Sus naves desplegaron enjambres de drones de combate impulsados por aviones no tripulados. Abrieron las defensas biológicas del enemigo a través de números absolutos, una táctica irónicamente inspirada por el propio enjambre. En Nueva Terra, un mundo colonial al borde del espacio humano, las fuerzas de la milicia mantuvieron la línea contra un enjambre. Invadieron el terreno. Usaron equipo de terraformación como armas improvisadas. Remodelaron el campo de batalla en sí para su beneficio. Pero fue en los cielos sobre Arcturus Prime donde se decidiría el destino de la galaxia. La desafiante se estremeció cuando otra bestia de la reina colmena golpeó. Hogar Sara. Agarró su silla de mando, su ojo cibernético calculaba frenéticamente. Opciones. Escudos al 12%. Ravi informó que su voz estaba tensa. No podemos soportar mucho más. De esto la mente del comandante Sara corrió. Las tácticas convencionales no estaban funcionando. La reina colmena era demasiado poderosa, demasiado adaptable. Necesitaban algo que el enjambre no pudiera anticipar. Posiblemente todos los soldados, gritó. Su voz era firme a pesar del caos a su alrededor. Prepárense para la inserción atmosférica. La cabeza de Rai se levantó de golpe en estado de shock. Comandante, no puede hablar en serio, el Defiant no está diseñado para al diablo con... ¿Para qué está diseñado, Sara? Lo interrumpió. El enjambre piensa en 3 dimensiones. Les mostrará lo que sucede cuando luchas contra humanos en su hábitat natural. El Defiant se lanza hacia Arcturus. Prime. Todo está al rojo vivo cuando golpea la atmósfera. La reina colmena fue tomada, desprevenida por la maniobra suicida seguida, redirigir todo el poder a avanzar. Escudos ordenó Sara mientras la superficie del planeta se apresuraba a recibirlos armar el dispositivo Thanatos. El Thanatos era un arma de último recurso capaz de desenredando el tejido mismo del espacio-tiempo. Usarlo en la atmósfera era más que imprudente, era potencialmente apocalíptico. Pero Sara había visto los informes, sabía lo que sucedería si el enjambre no se detenía aquí y ahora mientras el desafiante rozaba las cimas de los megabosques arcturianos. La reina colmena se alzaba detrás de ellos. La mano de Sara se cernía sobre los controles de lanzamiento para la Tierra. Susurró para todos nosotros. Apretó el botón. El mundo se volvió blanco. Cuando Sara recuperó la conciencia, se encontró tendida en los restos del puente Defiance. A través de un corte en el casco, podía ver el cielo arcturiano y los escombros a la deriva de la reina colmena mientras las naves de rescate descendían y los vítores estallaban de los miembros sobrevivientes de la tripulación. Sara se permitió un momento de tranquila reflexión. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. La humanidad había demostrado su valía una vez más, pero ¿a qué costo y cómo se salvaría?
La galaxia reaccionó a su violento regreso al escenario galáctico mientras los equipos médicos se apresuraban a tratar a los heridos. La mirada de Sarah se volvió hacia las estrellas de arriba, lo que viniera después. Una cosa era segura. La humanidad había regresado y el universo nunca sería el mismo. El punto de inflexión, las secuelas de la batalla de Arcturus Prime enviaron ondas de choque a través de la galaxia. Las imágenes de naves de guerra humanas bailaron su bola mortal. Contra el enjambre se extendieron como un reguero de pólvora por los sistemas aliados. Los ciudadanos que una vez temieron a la humanidad, ahora pronunciaron su nombre en susurros reverentes, pero en los pasillos del poder el debate continuó. La cámara del Consejo Galáctico estaba repleta. El gran árbitro Zack, su plumaje desgarrado por las noches de insomnio, llamó a la sesión de emergencia al orden. No podemos ignorar los hechos, comenzó con su voz pesada. Los humanos han salvado a Arcturus Prime y han hecho retroceder al enjambre. Pero ¿a qué costo el dispositivo Thanatos ha dejado una herida en el espacio-tiempo que tal vez nunca sane? Los murmullos resonaron en la asamblea. Sera, la embajadora arcturiana, se levantó para hablar con respeto. El árbitro dijo su bioluminiscencia pulsando con intensidad. Mi gente vive debido a la intervención humana. Sí hubo daño colateral. Pero la alternativa era la extinción antes de que Zack pudiera responder cuando las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Almirante. Helen Vázquez entró flanqueada por Sarah Chen y un contingente de oficiales humanos. La sala quedó en silencio, estimados miembros del Consejo. Vázquez ha comenzado su voz. Llevando el peso del mando vengo ante ustedes no para debatir el pasado, sino para asegurar nuestro futuro colectivo. El enjambre está herido pero no derrotado. Tenemos un plan para terminar esta guerra, pero necesitaremos la operación central completa de los sistemas aliados para llevarlo a cabo. Gran árbitro. Las plumas de Zack se erizaron en agitación. ¿Te atreves a hacer demandas a este consejo? Después de violar los acuerdos Centinela, Sarah dio un paso adelante, su ojo cibernético, brillando con el debido respeto. Árbitro, los acuerdos se volvieron nulos y sin valor en el momento en que el enjambre amenazó a la civilización galáctica. No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para salvar vidas, incluyendo tuyo. La cámara estalló en una mezcla de indignación y apoyo, pero cuando los gritos alcanzaron un punto álgido, una nueva voz atravesó el caos. Todos los ojos se volvieron hacia la Fuente Field, el enigmático representante de los caminantes del vacío, una especie tan antigua y avanzada que rara vez se involucraban en la política galáctica. La forma de Shed brilló apenas, limitada por el espacio tridimensional. He observado en silencio durante suficiente tiempo a los humanos decir la verdad. El enjambre es una amenaza más allá de cualquier otra a la que te hayas enfrentado si no nos permanecemos unidos. Todo lo que es dejará de ser. Un silencio cayó sobre la asamblea cuando los caminantes del vacío hablaron. La galaxia escuchó. Sat continuó. Propongo una medida de emergencia. Otorgar a los humanos autoridad provisional para liderar nuestras fuerzas combinadas contra el enjambre. Cuando la crisis haya pasado, revisaremos los términos de su participación en los asuntos galácticos. La votación fue rápida y casi unánime. La operación Firestorm fue un éxito. A bordo del recién bautizado HMS Prometheus, el buque de guerra más grande jamás construido por manos humanas. El almirante Vázquez se paró frente a una pantalla holográfica de la Vía Láctea. Rodeándola estaban los comandantes de una docena de especies aliadas, cada una aportando fuerzas únicas a la lucha. El enjambre opera con una mente colmena. Vázquez ha explicado resaltando un sector distante del espacio. Nuestra inteligencia sugiere que el núcleo de esa mente se encuentra aquí en la nebulosa del velo. La destruimos. Destruimos la capacidad del enjambre para coordinarse a escala galáctica. Sarah Chen, ahora ascendida a Comodoro, estudió el mapa con su ojo cibernético. La radiación de la nebulosa causará estragos en nuestros sensores y escudos. Es la posición defensiva perfecta, por eso tendremos que atraerlos. Vázquez ha respondido con una sonrisa sombría. Comodoro Chen liderará el ataque de distracción aquí en sus bases avanzadas en el brazo de Perseo. Hágales pensar que vamos por una victoria convencional. Sarah asintió y ya está formulando tácticas. Vázquez ha recurrido a Graer, el estratega arácnido espinal. Sus naves furtivas se
Infiltrarán en la nebulosa mientras el enjambre está distraído. Plantará balizas cuánticas para que nuestra flota principal pueda saltar a matar. El plan era audaz, confiando en las fuerzas combinadas de una docena de especies. Los humanos proporcionaban la columna vertebral del poder militar, pero cada raza aportó elementos cruciales a la mesa: armas de energía vulcaniana, escudos bios arcturianos, incluso tecnología de los caminantes del vacío para navegar por la traicionera nebulosa mientras los comandantes se dispersaban para informar a sus fuerzas. Vasque ha retenido a Sara. Comodoro, dijo suavemente. Su distracción es probablemente un viaje de ida, lo sabe. Bien. El ojo orgánico de Sara se encontró con la mirada de Vasque sin pestañear. Alguien tiene que mantener la línea. Almirante, la humanidad es buena en eso. Vasque apretó el hombro de Sara. El infierno, la barbilla. Las siguientes semanas fueron una confusión de actividad frenética. Los astilleros de todo el espacio aliado trabajaron las 24 horas del día, integrando tecnologías y tácticas de una docena de culturas en una fuerza de combate cohesiva en 100 mundos. Soldados de todas las especies se entrenaron juntos, aprendiendo a complementar las fortalezas de cada uno. Los antiguos rencores se dejaron de lado ante la extinción, y luego finalmente llegó el momento. Sara Chen. Sara se paró en el puente de su nave insignia, la desafiante EA, mientras su flota abandonaba el hiperespacio. En el borde del espacio controlado por el enjambre frente a ellos, se encontraba la mayor concentración de fuerzas enemigas jamás registrada. Todas las naves. Aquí la Comodoro Chen, ella transmitió a la flota: todos ustedes conocen la misión. Usen el yunque contra el cual el enjambre se romperá. Mantengan la línea sin importar el costo para la Tierra, para todos nuestros hogares. Chan. Mientras la nave del enjambre se acercaba a ellos como insectos enojados, Sara se permitió un último momento de reflexión. Pensó en la Tierra, en el precio que esta guerra había cobrado de los amigos que había perdido. Entonces, su ojo cibernético brilló con determinación y dio la orden. Todas las naves se involucran. La batalla que siguió sería recordada por generaciones como una de las más brutales en la historia galáctica. Las fuerzas de Sara lucharon con una desesperación nacida de saber que cada momento que resistieran le daba al equipo de ataque de Vázquez una mejor posibilidad de éxito. Las naves de ambos lados cayeron por cientos. El espacio a su alrededor se convirtió en un cementerio de metal retorcido, y las bionaves se rompieron justo cuando parecía que la flota de Sara se vería abrumada. Una oleada masiva de energía iluminó sus sensores en el corazón de la nebulosa Beale. La fuerza de ataque del almirante Vázquez había alcanzado su objetivo. El Prometeo desató un arma de poder aterrador nacida del genio combinado de una galaxia unida. La mina de la colmena del enjambre se hizo añicos en el campo de batalla. Las naves enemigas perdieron repentinamente sus movimientos y se volvieron erráticos y descoordinados. La maltrecha flota de Sara aprovechó la ventaja para acabar con las fuerzas del enjambre ahora desorganizadas, y cuando la última nave enemiga quedó en silencio, Sara se desplomó en su silla de mando. El agotamiento y el alivio la invadieron en igual medida. Lo habían hecho contra todo pronóstico. La humanidad y sus nuevos aliados habían salvado la galaxia. Pero cuando la adrenalina se desvaneció, Sara supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El enjambre fue derrotado, pero la galaxia cambió para siempre. El lugar de la humanidad en ella nunca sería el mismo. Restos de batalla. Sara Chen se permitió una pequeña sonrisa. Lo que viniera después, la humanidad lo enfrentaría de frente. Era, después de todo lo que hacían mejor, una nueva era, el gran salón del Consejo Galáctico. Una vez, un símbolo de unidad y orden. Ahora se erguía como un testimonio de los cambios provocados por la guerra. Sus paredes cristalinas, anteriormente prístinas, estaban asustadas por reparaciones apresuradas. El mar habitual de delegados se había diluido, con muchos mundos aún tambaleándose por el ataque del enjambre en el centro. De todo esto estaban la almirante Elina Vázquez y la comodoro Sara Chen, héroes de la humanidad y salvadores de la galaxia, el peso de incontables vidas salvadas y perdidas.
colgaba pesadamente sobre sus hombros. Gran árbitro Zack, su plumaje todavía erizado. Por la tensión de los eventos recientes, llamó a la asamblea al orden estimados delegados. Comenzó su voz que llevaba un cansancio que desmentía su augusta posición. Nos reunimos hoy para abordar el futuro de nuestra comunidad galáctica a raíz de la Guerra del Enjambre. Más específicamente, nos reunimos, decidir el estatus de la humanidad dentro de nuestras filas. Un murmullo recorrió la cámara. Grix, el ministro de Comercio vulcano, fue el primero en hablar con el debido respeto. Árbitro, el ser gelatinoso, balbuceó. ¿Realmente hay algún debate que tener? La humanidad ha demostrado que se ha demostrado a sí misma. 100 veces sin ellos todos seríamos un FDR de drones para el enjambre. Aplausos de acuerdo Rose de muchos sectores, pero no todos estaban convencidos. El embajador Telerita, sus colmillos haciendo clic en agitación, contraatacó. No podemos ignorar la devastación provocada por los métodos humanos, gruñó. Sistemas enteros están en ruinas. El espacio-tiempo mismo herido por sus armas. Debemos dar la bienvenida a tal potencial destructivo de regreso a nuestro medio sin salvaguardas. El debate continuó con argumentos apasionados de ambos lados. El almirante Vázquez se mantuvo estoicamente a través de todo su rostro, una máscara impasible, pero Sarah Chen, sus ojos cibernéticos, mientras procesaba la maniobra política, sintió que su paciencia se agotaba. Finalmente dio un paso adelante, su voz cortando. A través del clamor suficiente. Sarah, dijo su tono, no admitiendo discusión. Te sientas aquí y debate mientras los mundos aún arden. El enjambre puede estar roto, pero quedan focos de resistencia. Cada momento que perdemos en esta cámara es un momento que podríamos estar ahí afuera salvando vidas. Ella recorrió con su mirada a los delegados reunidos, su ojo orgánico ardiendo con intensidad. Nos temían por nuestro potencial de destrucción. Ahora temennos por nuestra capacidad de crear para defender, para unir a la humanidad. No pide su permiso para ayudar. Les ofrecemos una opción: estar con nosotros en forjar una galaxia más fuerte y unificada, o hacerse a un lado. Un silencio cayó sobre la cámara. Incluso Zack parecía sorprendido por la cruda convicción en las palabras de Sarah. Fue Keith, el representante de los caminantes del vacío, quien rompió el silencio. Su forma brillaba mientras hablaban, su voz resonando en múltiples planos de existencia. El humano habla sabiduría. Más allá de sus años, Sith, en tono, nos encontramos en una encrucijada. Las viejas formas nos han fallado. Es hora de un nuevo camino. Lo que siguió fue diferente a todo lo que el Consejo había visto en su larga historia. Liderado por el ejemplo de Exit, representantes de toda la galaxia comenzaron a prometer su apoyo, no solo para la reinstalación de la humanidad, sino para una reestructuración completa del gobierno galáctico. Los arcturianos, su bioluminiscencia pulsando con emoción, propusieron una fuerza de defensa conjunta liderada por expertos tácticos humanos. Los vulcanos ofrecieron abrir sus rutas comerciales compartiendo modelos económicos que los habían hecho prósperos. Incluso los terites, a regañadientes impresionados por la audacia de Sarah, sugirieron programas de intercambio cultural para fomentar un mejor entendimiento entre las especies. Mientras la sesión se extendía hasta su hora 14, un nuevo orden galáctico comenzaba a tomar forma. El antiguo Consejo se disolvería, reemplazado por un sistema más dinámico que pudiera responder rápidamente a las amenazas y oportunidades por igual. En su núcleo sería un principio inspirado en las mejores cualidades de la humanidad: adaptabilidad, innovación y un espíritu indomable. El almirante Vázquez observaba los procedimientos con una mezcla de orgullo y cautela. Se inclinó para susurrarle a Sarah. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, no? La responsabilidad que estamos asumiendo. Sarah asintió con su ojo cibernético mientras calculaba probabilidades y resultados. Alguien tiene que liderar el camino. Almirante, bien podríamos ser nosotros, ya que los nuevos acuerdos se redactaron y ratificaron. La noticia se extendió por toda la galaxia en 1000 mundos. Seres de todas las especies observaron con asombro cómo la humanidad dio un paso en el escenario galáctico, no como conquistadores, sino como socios, en un gran nuevo endeavor en la Tierra. Multitudes, reunidas en ciudades y asentamientos por igual, aplaudiendo mientras la transmisión mostraba a sus líderes
asumiendo un papel central en la configuración. Del futuro de la Vía Láctea, los niños miran a las estrellas con renovado asombro, soñando con las aventuras que les esperaban. Pero no todo fue celebración en los sectores del espacio desgarrados por la guerra. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Sarah Chen se encontró en el puente de una nueva nave, la Unity, una nave que combinaba tecnologías de una docena de especies diferentes. Su tripulación era un mosaico de diversidad galáctica. Cada miembro aportaba habilidades y perspectivas únicas a su misión, mientras fijaban el rumbo hacia un grupo.